Lo ocurrido el sábado pasado, el extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, acudió a su primera audiencia ante el Poder Judicial y se le dictó prisión preventiva justificada por montar la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después de esta detención, ¿qué sigue? Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a David Saucedo, especialista en seguridad. David, muy buenos días. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Igualmente un gusto saludarte, David. Pues vaya situación, veíamos la semana pasada que esta Comisión para la Verdad mencionaba que, o más bien calificaba como un crimen de Estado. Después el fin de semana vemos la detención, bueno, el viernes vemos la detención de Murillo Caram. ¿Qué sigue? ¿Se estará cumpliendo, David, con la promesa que se les hizo a los familiares o qué podemos esperar? No se puede escatimar lo que en efecto fue un importante avance en la investigación del caso Ayotzinapa. Como muchos analistas han señalado, comparto su opinión, se está ratificando la sospecha que muchos teníamos en el sentido de que hubo ocultamientos, hubo participación de figuras de la política, también integrantes de seguridad pública de alto nivel, mandos militares, involucrados todos ellos en una especie de anillo de protección con el que contaban los Guerreros Unidos, este grupo delictivo que aparentemente habría sido el que había perpetrado el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, pero con el respaldo, la complicidad, el encubrimiento, el apoyo de tanto políticos como altos jerarcas militares y también jefes de seguridad pública. Me parece que es un avance importante, coincido con tu apreciación, tendríamos que seguir avanzando con la investigación. En primer término, poder encontrar a los restos de los jóvenes que lamentablemente fueron asesinados, entregados a sus familiares, y también continuar con este desmantelamiento de este anillo de protección con el que contó Guerreros Unidos. Esta es una situación que también existe en otros estados del país, es decir, grupos de delincuentes que tienen protección política, protección policial, y si queremos seguir avanzando y finalmente darle una respuesta a la altura del reto, tendríamos que desmantelar a este anillo de protección con el que contaron los Guerreros Unidos. También, como se ha señalado insistentemente, incluso por las redes sociales vía memes, también nos suena a esta aprehensión como una especie de negociación política. Es prácticamente imposible que hayan coincidido en el tiempo la aprehensión de Murillo Caram y la liberación de Rosario Robles. Pareciera que tras bambalinas hay una suerte de acuerdo político entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, pero esto lo tendremos que ver conforme pasen las semanas para ver si hay una judicialización y un juicio en contra de Murillo Caram apegado a derecho. Justo eso te iba a preguntar, David, ¿qué sigue para Murillo Caram? ¿Qué podemos esperar? Bueno, desde el punto de vista estrictamente judicial, me parece que el informe es muy contundente, tendría que seguir el proceso en prisión. Desde el punto de vista político-mediático, me parece que el presidente va a obtener un incremento en sus niveles de aprobación. La noticia se difundió profusamente en estos días. Hay me parece, una opinión pública que está decididamente a favor y respalda la captura de Murillo Caram, sobre todo por lo que representó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces creo que desde el punto de vista de opinión pública e imagen, este golpe le va a funcionar bastante bien al presidente. Él había tenido un descenso en sus niveles de aprobación, sobre todo por la situación de eventos de narcoterrorismo que habíamos visto en las últimas semanas y por la inflación que sigue disparada en el país. Pero este tipo de golpes, manotazos en la mesa, le gustan mucho al electorado y me parece que va a tener un impacto positivo. Pero aunque se trata en efecto de una medida de un corte muy mediático, también se beneficia el sistema de justicia en su conjunto. Yo no recuerdo en el pasado reciente a ningún procurador o fiscal que haya sido capturado o detenido por las autoridades. Esto sienta un precedente positivo para la Procuración de Justicia de este país. Ahora sabemos que está abierta la puerta para que quien haya ocupado la posición de fiscal eventualmente pueda ser llevado ante la justicia por errores que se hayan cometido durante su gestión, ya sea por omisión o por corrupción. ¿Y hasta dónde podría escalar? Sabemos, hay casi 80 funcionarios que están siendo investigados. Mira, lo que estamos de manera expectante muchos esperando es que esta acción de la justicia también se extienda hacia integrantes de la alta jerarquía militar, tanto del Ejército como de la Marina, que como tú sabes han sido desde hace muchos años, desde hace décadas, un segmento de las élites de este país intocables.
El último caso fallido fue la captura del general Cienfuegos, que no se realizó por parte de autoridades mexicanas, sino por parte de autoridades de los Estados Unidos, y lamentablemente es extraditado, y aquí en México, como muchos suponíamos, ya en México no iba a fincarse ninguna responsabilidad en su contra. Así que yo espero que avancen estas investigaciones. A mí me queda perfectamente claro que hubo participación de integrantes de la jerarquía militar en el asesinato de los jóvenes de Yotzinapa. Ojalá las investigaciones sigan avanzando para que finalmente se lleve a la justicia a estos integrantes del Ejército, de la Marina, que tuvieron una participación en el asesinato de los jóvenes. Oye, ¿y cuál es tu opinión, ya que se menciona también en la última audiencia que tuvo, bueno, la primera y última audiencia, a Omar García Harfuch? ¿Tú qué puedes opinar al respecto? Mira, a mí no me queda del todo claro la participación de Harfuch en estos eventos. Evidentemente tuvo un mando de tropa en aquellos años en la zona en la que él trabajaba, en la antigua Policía Federal, actualmente ya desaparecida, pero serán las autoridades las que definan cuál fue su nivel de participación. En efecto, él tuvo un mando de tropa en aquella zona, era, me parece, un jefe importante de la Policía Federal en aquella zona, pero no creo que haya estado directamente involucrado en función de las pruebas que ha presentado la autoridad. Se le señala, pero en función de dichos de terceras personas, no tanto porque hubiera elementos de prueba en su contra. Esto es algo frecuente en la política mexicana. El presentar dichos de supuestos testigos, declaraciones de personas que después se les dicen, lo que necesitamos de manera contundente son elementos de prueba para poder hacer una imputación en contra de Omar García Harfuch. Te diré que no es santo de mi devoción, pero considero que para hacer una imputación de este nivel tendría que haber pruebas constantes y sonantes acerca de su participación directa en el asesinato de los jóvenes, y me parece que en este momento no las hay, como en su momento tampoco me parece que las hubo en contra de Rosario Robles. Yo no tengo duda sobre la corrupción que hubo en el sexenio de Enrique Peña y en la dependencia que dirigía Rosario Robles. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas acerca de la participación de Robles en estos hechos de corrupción, o al menos su patrimonio, el patrimonio, sus cuentas bancarias, propiedades, al momento de compararlas con sus ingresos no encontrábamos una diferencia sustantiva, es decir, pareciera que no hubo un enriquecimiento como tal. Esperaríamos lo mismo en el caso de Omar García Harfuch, que él pueda dar una explicación a la opinión pública, incluso que comparezca ante las autoridades para que dé a conocer cuál fue su participación exacta en estos hechos. Justo ahorita que tomas el tema de Rosario Robles, ¿qué sigue para ella? ¿Qué podemos esperar? Bueno, a mí me parece que se trata de un acuerdo político. Había un cierto nivel de venganza por parte del gobierno federal en contra de Rosario Robles. Durante 3 años que estuvo en prisión no se pudo avanzar en la carpeta de investigación de su caso, en la judicialización, no se pudo llevar a juicio. Me parece que no hubo los elementos de prueba. Yo no tengo duda, en efecto, de que hubo corrupción durante su gestión. Tengo dudas de que haya tenido participación directa en estos hechos. Me parece más bien que fue omisa frente a la corrupción que realizaron otros individuos. Había esquemas de corrupción muy avanzados para, desde la Secretaría de Desarrollo Social, sacar recursos para proyectos político-electorales. Me parece que ella estuvo en su firma y fue omisa, pero que ella haya sido partícipe directamente o del enriquecimiento o bien del desvío de fondos, me parece que no había como tal pruebas para ello. Entonces, yo creo que este sería el capítulo final de su vida, de su carrera política. Me parece que su liberación es una liberación pactada. Entonces, yo creo que en adelante lo que veremos es poco a poco cómo se va a ir cerrando su caso y cómo poco a poco se va a dirigir la atención y las baterías en contra de otros integrantes de la así llamada estafa maestra. Y por supuesto estaremos muy pendientes. Y como conclusión, David, podemos decir que hay avances a casi 8 años de este caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo creo que sí son insuficientes. Me parece que el día de hoy el grupo de especialistas independientes en la conferencia de prensa sobre el informe que dio el subsecretario Alejandro Encinas, también sobre la captura de Murillo Karam, siguen pendientes 2 cosas, las que comentábamos al principio de esta entrevista. ¿Dónde quedaron los jóvenes? Para que puedan ser entregados sus restos a sus familiares, y segundo, que se siga
con las órdenes de aprehensión, de captura, en contra de integrantes del Ejército, de la Marina y de jefes policíacos que tuvieron participación en estos hechos. Me parece que sí se trata de un avance, pero tampoco podemos contentarnos o consolarnos con la captura de Murillo Karam. Tiene que avanzarse para seguir en la investigación de estos lamentables hechos y finalmente no se vuelvan a dar este tipo de situaciones, es decir, masacres en donde tienen participación integrantes del Estado mexicano. Se trató en efecto de un crimen de Estado, en tanto que fueron partícipes de los hechos, de la captura, del ocultamiento de la información y de desviar la atención de la opinión pública. Es algo que no se ha señalado de manera contundente, pero yo lo trataré de hacerlo en este momento. Que la famosa verdad histórica en realidad fue un esfuerzo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, que encabezaba Enrique Peña Nieto, para tratar de evitar el desgaste mediático que estaba generando este caso, junto con otros casos como el de la Casa Blanca. Entonces quisieron darle carpetazo a este tema con la verdad histórica. Obviamente no funcionó, los padres de los jóvenes siguieron en pie de lucha, la opinión pública siguió escéptica, los medios de investigación, de comunicación igual. Entonces fue una estrategia de comunicación fallida, pero fue tratar de tapar con comunicación lo que hicieron mal desde el punto de vista de seguridad y procuración de justicia. David, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Lidia. Un abrazo.